Compartimos y estudiamos casos de internacionalización de empresas latinoamericanas. Analizamos su proceso y uso de tecnologías para llegar a nuevos mercados, partiendo de nuestra experiencia como investigadoras y consultoras. Les habla Liliana Franco, soy administradora de empresas y disfruto estudiar sobre digitalización y virtualidad. Soy Ana Parente, negociadora internacional y apasionada por los temas globales. Y yo soy María Alejandra Jiménez, comunicadora, y me encanta la investigación de experiencia de usuario. Este es El Efecto Monarca. Buenos días para todos en cualquier lugar donde se encuentren. Les damos la bienvenida a este capítulo del Efecto Monarca. Niñas, me alegra saludarlas de nuevo. Hola, Aleja. Hola, Aleja. Estamos súper contentas porque hoy nos acompaña un invitado muy especial, un colega, el profesor José Jaime Baena, investigador, quien además de un amplio bagaje en el tema de internacionalización y de los negocios internacionales, nos estará contando sobre su investigación titulada Determining Factors in the Choice of Export Markets for Chemical Products. Esta investigación fue publicada recientemente en la revista Latin American Review. José, un gusto saludarte y antes de que comencemos, cuéntanos un poquito para que todos nuestros oyentes de nuestro podcast sepan un poquito de ti. Muy bien, primero que todo es un placer estar aquí, gracias por esa introducción tan cálida, me alegra muchísimo saludarlas a todas como presentadoras en esta oportunidad. Y aprovecho evidentemente para dar las gracias por tenerme en cuenta, como usted dice en los podcasts, for having me, por tenerme en cuenta. Entonces estoy muy contento de estar aquí y bueno, básicamente mi experiencia está centrada en el tema de la docencia universitaria. De pequeño me gustó mucho este tema y bueno, tengo formación en negocios internacionales, en ciencia política, maestría en internacionalización y doctorado en derecho y ciencia política, y trato de combinar muy bien mis dos pregrados porque no quiero que uno eclipse al otro y viceversa. Entonces siempre se encuentran en un punto intermedio entre relaciones internacionales y negocios, y en este caso pues este artículo y esta investigación es muy propia del campo de los negocios. Bien, realmente la idea de invitarte como investigador, y para nosotras es una fortuna hablar con los investigadores, porque los investigadores logramos ver los casos empresariales desde dos miradas, la teoría y la práctica, y esto nos da una mejor riqueza para el análisis. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la investigación, de dónde surgió la idea, cómo abordaste la investigación y cuál fue como su metodología, como para que tengamos un contexto inicial del proceso. Muy bien, la idea surge realmente desde el momento mismo en que era alumno. Cuando recibía mis clases de negocios, siempre me hacía la pregunta del por qué cuando estudiábamos selección de mercados internacionales lo hacíamos de una manera tan cualitativa. ¿Por qué no teníamos en cuenta herramientas un poco más complejas para darle algo más de robustez y rigurosidad al proceso? Y como estudiante, muchas de esas dudas, reflexiones que siempre estuvieron allí, pues cuando me convertí en profesor y en investigador traté de resolverlas y por supuesto hacer que las mismas trataran de mejorar como es en este caso. Y por ese motivo empecé a hacer algo un poco más riguroso desde mi experticia, desde algo de la experiencia que tuve trabajando en el sector privado, y evidentemente esto empezó a generar frutos muy interesantes. Por ejemplo, en mis cursos de exportaciones e importaciones, que como ejemplo, por supuesto, tengo en cuenta la Universidad de Medellín, en donde ofrecí este tipo de asignaturas, siempre trataba de mostrarle a los estudiantes que es importante aprender todo lo relacionado con los trámites y los procesos para poder embarcar mercancías desde un territorio aduanero nacional hacia otro, pero naturalmente tiene que haber un motivo de fondo del por qué seleccionamos esa opción, por qué nos decantamos por un mercado concreto. Y normalmente yo le pregunto a mis estudiantes siempre
si en el mundo existen 193 estados oficiales según la Organización de las Naciones Unidas, ¿cuántas opciones de mercados tenemos? Y bueno, la respuesta es muy obvia. Normalmente me van a contestar que 92, 192, y esto significa que hay una multiplicidad de opciones enorme. ¿Cuál es la mejor opción? Ahí es donde está el problema. Cuando hace algunos años hacía mi pregrado en negocios, pues tratábamos de hacer una pesquisa, una recolección de datos muy superficial, había una carga de subjetividad enorme porque nosotros mismos calificábamos el mercado en función de las variables típicas que se suelen tener en cuenta en este tipo de estudios, y cuando me convertí en profesor empecé a construir un modelo que se convirtió en el insumo para una investigación que por fortuna ha tenido muy buen eco en la academia, no solo porque me ha permitido escribir muchos artículos sobre este tema, no solo porque nutrió y creo que hizo mucho más riguroso mi curso, y no solo riguroso en términos académicos, sino que lo hizo más atractivo para los estudiantes que no solo quieren oír teoría, sino que quieren toda esa teoría aplicarla en algo empírico que les permita tomar mejores decisiones. Y además, pues naturalmente logré convertir esto en varios artículos científicos, e incluso se convirtió en insumos para tesis de maestría. Precisamente estas investigaciones, este es uno de los tantos artículos que por fortuna hemos podido publicar sobre el tema de selección de mercados internacionales, y hemos trabajado con diversas universidades. El primer artículo precisamente que se publicó sobre este tema lo hice con un colega de la Universidad de Medellín y José Alejandro Cano Arenas, con quien he trabajado muchas veces. Y luego pues, se presentaron otras oportunidades en otros proyectos cofinanciados con otras instituciones. Actualmente trabajo en la institución universitaria CEIPA y hemos venido haciendo proyectos cofinanciados con el Tecnológico de Antioquia, en donde profundizamos mucho más sobre este aspecto de la selección de mercados, y también lo hice con la Universidad Autónoma de Manizales, con la actual decana Tania Margarita Mackenzie Torres, con quien hemos hecho también trabajos y con quien hemos venido asesorando estudiantes que incluso han tratado de confrontar si esta metodología realmente funciona en la práctica. Qué bueno todo eso que nos cuentas, José. Ahora quisiéramos que nos contaras un poco sobre qué es el proceso de selección de mercados y cómo se hace. Muy bien, el proceso de selección de mercados es evidentemente un conjunto de técnicas que las organizaciones, es decir, si uno lo analiza en términos más rigurosos, que tanto el régimen común como el régimen simplificado, es decir, las personas naturales como las personas jurídicas, pueden llevar a cabo desde la lógica del marco aduanero de nuestro país, aunque se puede aplicar para muchos otros países, porque uno no solo exporta desde Colombia. Entonces, yo puedo utilizarlo si yo estoy exportando mercancías o pretendo hacerlo, y también puedo utilizarlo si yo ya soy una organización que ya en principio ha seguido las etapas que se deben de seguir desde algunos enfoques de internacionalización para poder buscar otros mercados en el exterior. Por ejemplo, si yo me enfocara por la perspectiva de proceso que habla de ir gradualmente conquistando el mercado local y luego mercados regionales y luego mercados en otros lugares mucho más foráneos. Dicho esto, pues evidentemente esas técnicas tratan de contemplar muchos aspectos. Dentro de esos aspectos suelen haber unos criterios esenciales. En nuestro trabajo y nuestra investigación les llamamos factores, y cada uno de esos factores contiene diversos elementos que llamamos en este caso variables. En la investigación puntual, nosotros trabajamos con un factor que es el costo, trabajamos con un factor que es el logístico, trabajamos con un factor que es el barreras comerciales y el factor cultura. Estos fueron los primeros factores que tuvimos en cuenta en el primer artículo, el que publicamos precisamente en conjunto con la Universidad de Medellín.
Y cada factor, por ejemplo, el costo tiene variables. En este caso establecimos 3 variables para cada factor. El factor costo, por ejemplo, tenía precio en destino, costo del transporte internacional, costo de importación por contenedor. El logístico en este caso solo tenía 2, que era el índice de desempeño logístico y el tiempo de tránsito. El factor 3, barreras arancelarias, aranceles, es decir, impuestos aduaneros, proteccionismo en general, tanto barreras arancelarias como no arancelarias, y el índice de liberalización económica, y finalmente el cultural, que es el más complejo de todos porque es muy difícil de medir, la facilidad para hacer negocios, el índice de percepción de corrupción y la desafinidad cultural. Así iniciamos con el primer artículo que se publicó en la revista Dirección y Organización de España, y luego tratamos de ir más allá, de que evolucionara esta metodología. Y en contraste con lo que dice evidentemente toda la literatura, pues lo que se trata de hacer es tomar la decisión de la mejor manera posible, contemplando todos estos aspectos, tanto los factores como las variables. Finalmente, la selección de mercados suele estar reducida de acuerdo a lo que tradicionalmente uno puede encontrar. Está asociada esencialmente a los planes estratégicos exportadores, que son proyectos que hacen los profesionales en negocios internacionales por lo general, en donde tratan de identificar cuál es la mejor opción y cuáles son todos los pasos que se deben de seguir para lograr el éxito en ese proceso. Contrastándolo obviamente con nuestra investigación, pues naturalmente nosotros ya definimos qué factores y qué variables, y en el artículo del que estamos hablando, puntualmente el que se publicó en Latin American Business Review, quisimos ir más allá y tratamos de agregar nuevas variables a estos factores de los que ya hablé, y quisimos pensar qué posibles factores podríamos incluir, además de los 4 que ya mencionamos, y terminamos agregando pues un nuevo factor que fue el factor económico. Entonces, grosso modo, lo que podemos decir es que la selección de mercados internacionales son un conjunto de técnicas que pueden ser mixtas, pueden ser cualitativas, pueden ser también cuantitativas o ambas, que lo que buscan es reducir la incertidumbre al momento en que un empresario o una persona que pretende vender sus productos en el extranjero pues logre ese propósito de la mejor manera posible, habiendo analizado con el mayor rigor posible las opciones que contemplan. Evidentemente esas opciones que se contemplan se denominan preselección de mercados, es decir, son todos aquellos mercados que en principio me pueden interesar porque comparten algo en común. Y lo que usualmente comparten en común estos mercados son que tienen una demanda atractiva de la mercancía que yo pretendo vender. Si yo utilizo un ejemplo muy coloquial, recuerdo que de joven, y muchos seguramente lo habremos hecho, en Medellín concretamente, cuando queríamos comprar zapatos, pues el lugar o el escenario apropiado era ir quizás al Palacio Nacional en el centro, porque uno entiende que es un escenario en donde vamos a encontrar casi que un mercado de competencia perfecta, en donde hay muchísimos oferentes de calzado, y bueno, tú tienes claro el modelo que quieres adquirir, aunque obviamente la selección de mercados aplica tanto para importación como exportación. Vamos a suponer que en este caso pues yo voy a adquirir, entonces yo voy evidentemente a donde más voy a encontrar lo que yo quiero adquirir. Si yo fuera a exportar, pues tendría que ir a donde más adquieren lo que yo vendo. Cuando uno va a un escenario como el Palacio Nacional, en el ejemplo que pretendo ilustrar, voy a encontrar muchísimos oferentes, voy a encontrar un mercado casi que de competencia perfecta, como en economía se suele establecer, y precisamente ese escenario es ideal porque yo voy a encontrar los más preparados para vender lo que yo quiero, y va a haber evidentemente un entorno muy atractivo para poder adquirir esa mercancía. Y yo voy a empezar a preguntar, voy a tratar de buscar quienes ofrecen lo que yo pretendo adquirir. Tengan en cuenta, por favor, que la investigación de mercados aplica tanto para exportación como para importación. O sea que si uno quiere importar, uno también puede seleccionar mercados de abastecimiento. Pero en cualquier caso, en este ejemplo, lo que trata de mostrar
es esencialmente que nosotros podemos, preseleccionando ese escenario, que en este ejemplo concreto es el Palacio Nacional, podemos simplemente identificar ese entorno como apropiado porque sabemos que allí vamos a encontrar muchas empresas que potencialmente me pueden vender lo que yo necesito. Pues si yo quisiese vender mercancías, tengo que hacer lo mismo, tengo que buscar el escenario o los escenarios más atractivos porque demandan muchísimo en grandes cantidades, son quizás los principales importadores en el mundo de lo que yo vendo. Y si eso se logra, pues naturalmente voy a tener que preseleccionarlos y voy a tener posteriormente que contrastar, analizar y comparar, por supuesto, todos estos países para al final, a partir de esos factores y esas variables que ya mencioné, tratar de tomar la decisión más apropiada posible y racionalizar al máximo mi decisión. José, cuando revisábamos el artículo, leíamos un concepto muy interesante que es la distancia psíquica entre los países. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre este elemento, cómo lo miden, por qué es importante en el proceso de internacionalización y más específicamente de selección de un mercado? Bueno, es muy importante destacar que el concepto de distancia psíquica nosotros lo hemos contemplado en muchas investigaciones, pero en esta en particular no se menciona. Y no se menciona porque es muy difícil de cuantificar. La distancia psíquica es esencialmente un constructo, es una idea en proceso de construcción. Lo que sí se menciona en el artículo es la distancia física. En todo caso, voy a tratar de contrastar muy bien el aspecto de la distancia psíquica porque es un componente que teóricamente hablando suele ser tenido en cuenta en la literatura dentro de este tipo de investigaciones. Hay autores como Sanger, por ejemplo Jodikova, entre muchos otros, que han tratado de analizar la distancia psíquica y se suele reducir este concepto esencialmente a la capacidad de subjetividad que tiene una empresa o una persona de sentirse familiarizado con la cultura del otro mercado hacia donde pretende ir. Y evidentemente esto supone muchos aspectos que terminan siendo en términos cuantificables todo un desafío, porque yo cómo puedo medir cuán parecido es en términos de el término de distancia psíquica un mercado respecto al mío, ¿de acuerdo? Entonces este concepto es muy complejo. Lo que sí yo traté de hacer y nosotros tratamos de hacer para poder lograr atender un poco este frente que teóricamente se ha tratado de analizar mucho en las investigaciones de esta naturaleza es el concepto de distancia cultural o afinidad cultural, pues porque cuando hablamos de afinidad cultural nos estamos refiriendo obviamente a la cosmovisión, a las tradiciones, a las costumbres que tiene un grupo social que está sentado en un país y por consiguiente en un mercado y por supuesto si existen afinidades entre una cultura y otra, pues eso puede terminar redundando positivamente en la selección que al final se pretende llevar a cabo cuando estoy contrastando los países que preseleccioné. Entonces, quiero resaltar que nosotros hemos trabajado la distancia psíquica, hemos evidentemente estudiado este concepto, pero lo hemos terminado reduciendo y sintetizando y simplificando dentro del concepto de distancia cultural porque la distancia psíquica no ha habido, por lo menos hasta hoy, ningún tipo de teórico experto que haya logrado hacer una medición cuantitativa de esta variable. Dicho esto, naturalmente hay que agregar que todos y cada uno de los factores y variables que analizamos en el artículo y en todos los demás artículos afines relacionados con la selección de mercados internacionales son datos que publican organismos oficiales como el Banco Mundial, como la Organización Mundial de Comercio, como por supuesto
Global Trade Alert, en fin, hay muchas instituciones a nivel mundial, organismos tanto internacionales y multilaterales que tienen bases de datos muy confiables, es decir, datos secundarios, que publican obviamente datos asociados a estas variables en una escala de 0 al infinito dependiendo de la naturaleza del dato. Por ejemplo, si yo estoy hablando de distancia física, que es lo que precisamente se habla en el artículo, pues entonces nosotros tenemos que medir cuán lejos está en términos y en función del transporte un mercado respecto al colombiano. Por consiguiente, la naturaleza de ese dato son kilómetros. Si estoy hablando de costo de importación, estamos por contenedor de 20 pies, 20 Foot Equivalent Unit, que sería el concepto para contenedor de 20 pies, pues estamos hablando de un dato expresado en dólares, $1,000, $2,000, etcétera. Si estamos hablando de aranceles, pues entonces tenemos que determinar si vamos a hablar de aranceles ad valorem, es decir, aranceles o valores expresados en porcentajes. Entonces, naturalmente, cada dato tiene una naturaleza y cada dato tiene que ser medible, porque si no se puede medir y, por supuesto, no ha sido publicado en ninguna base de datos, como las que acabamos de insinuar, y créanme, por favor, que este proceso fue muy complejo porque encontrar todas estas bases de datos para poder medir lo que en principio a nivel creativo y teórico uno va encontrando que se puede incluir en una selección de mercados es un proceso arduo, pero esta es una de las partes más interesantes de la investigación. Al final, si todos estos datos se pueden medir, pues entran en la categoría de selección de mercados internacionales. Y ese es precisamente el problema de la distancia psíquica, que no hay datos oficiales que puedan medir, por lo menos hasta ahora, esa variable respecto a Colombia y los otros 192 países que existen en el mundo según Naciones Unidas. Gracias, José. José, entonces el tema de distancia cultural, ¿cómo lo llegaron a medir? Esas fuentes de información que ustedes tomaron. Bueno, el tema de la distancia cultural es extremadamente desafiante, siempre lo fue, pero al final logramos encontrar una solución, o logré encontrar una solución. Muchos de los que trabajamos con negocios internacionales sabemos que el componente cultural juega un papel determinante en los negocios. Por alguna razón estudiamos protocolo, etiqueta, estudiamos idiomas, estudiamos diversas asignaturas que nos permiten desarrollar competencias para, al momento de interactuar con otras personas de otras regiones y de otras culturas, por supuesto, no cometer errores. ¿Por qué? Pues porque nuestras formas de ver la realidad y la cosmovisión hacen que lo que para un grupo social es normal puede ser que para nosotros no lo sea. Y evidentemente eso termina siendo categórico en el proceso de selección de mercados. Después de hacer una revisión muy compleja, pues logramos determinar que la herramienta de Gerd Hofstede, un teórico extremadamente popular, Hofstede creo que tiene más de 217,000 citas en Google Scholar, es un académico originario de Países Bajos, trabajó, incluso creo que es profesor emérito de antropología o fue profesor emérito de antropología y negocios internacionales en la Universidad de Maastricht, y este profesor logró algo que muy pocos han logrado, y es establecer una serie de conceptos que permitieron finalmente comparar un país con otro y hacernos una idea de cuánto nos parecemos a. La herramienta se llama Hofstede Insight, y bueno, esta herramienta es una página web en donde él primero creó algunos artículos y habló de unas dimensiones, las famosísimas dimensiones culturales de Hofstede, que son esencialmente la distancia jerárquica, el individualismo, la masculinidad, el control de la incertidumbre, la orientación a largo plazo, la indulgencia, y básicamente hasta ahí llegó. Lamentablemente este teórico falleció el año pasado, pero hizo una cofradía muy interesante con su hijo, y bueno, su hijo siguió con el legado y la página se sigue actualizando. No todos los países del mundo están en esta base de datos,
pero a pesar de que no todos están, la mayoría sí lo están. Y bueno, es importante destacar que analógicamente hablando, Hofstede empezó con 4 dimensiones y ya va en 6, y quizás en el futuro su hijo logre incorporar nuevas dimensiones. En la medida en que vamos entendiendo mejor los fenómenos, pues vamos encontrando más herramientas para medirlos y cuantificarlos. Entonces es posible que terminemos hablando de nuevas dimensiones, y claro, esto va a aumentar la rigurosidad de esta herramienta. Entonces, lo que se termina haciendo en el estudio es sumar todos los valores de cada dimensión de Colombia. En el caso puntual de nuestro país, todas dan 320. La distancia jerárquica, que lo que hace referencia de una forma muy coloquial, porque ustedes pueden profundizar más al respecto en la página web, es cómo un grupo social acepta el poder establecido, y Colombia en este caso tiene 67. Es decir, que en principio acepta la autoridad que se establece por parte, por así decirlo, desde la administración pública y la política, y hay países evidentemente que son menos reacios a aceptar esa autoridad. Entonces, esa es la primera dimensión, pero claro, también está el individualismo, y esto es muy interesante porque supongo que ustedes, los que nos escuchan, saben que hay unas características muy puntuales en la forma de trabajar en Colombia, y están asociadas al trabajo en equipo. Nosotros somos muy poco individualistas, y esto tiene que ver con nuestros antepasados, con toda nuestra tradición precolombina, después con el mismo mestizaje que se da obviamente cuando somos descubiertos por Europa. Y claro, tenemos obviamente muchos antecedentes que nutren obviamente esa tradición de trabajar en equipo respecto a otras culturas como las anglosajonas, que prefieren trabajar más a nivel individual. También está el tema de la masculinidad, que obviamente está asociada a aspectos de género, el control de la incertidumbre. Para nadie es un secreto que hay culturas que le tienen aversión a lo que no saben qué va a pasar, y tratan de evitar, por supuesto, tomar ciertos riesgos. Y claro, Colombia tiene una puntuación específica en esta dimensión. También el tema de la orientación a largo plazo. Hemos escuchado miles de veces seguramente que los japoneses son una cultura de largo plazo, que ellos ponen primero la tradición de su grupo social, la tradición de toda su sociedad en el tiempo, y prefieren y entienden que el éxito se alcanza en el largo plazo y no en el corto plazo, mientras que nosotros los latinos por lo general vemos o procuramos alcanzar el éxito en el menor tiempo posible, porque lo vemos mucho más positivo, mientras que desde la concepción de Japón no es así. Ellos no conciben el éxito como algo rápido, sino como algo lento, algo que se construye. Y el tema de la indulgencia, que tiene que ver con el cómo se disfruta la vida, cómo expresamos nuestras emociones incluso. Entonces hay una puntuación para cada una de esas dimensiones. Repito, todo eso, si se suma, da 320, distancia jerárquica 67 sería el puntaje de Colombia, individualismo 13, masculinidad 64, evitación de la incertidumbre 80, pensamiento de largo plazo o orientación a largo plazo 13, y finalmente indulgencia tiene 83. Sumamos todo eso y nos da entonces 320, y al final pues lo que hacemos es comparar ese valor total holístico acumulado de Colombia con los demás países, y el que esté más cerca, pues en principio desde este enfoque va a ser más afín a Colombia, o menos afín, pues porque si está más distante de Colombia, pues quiere decir, en términos de ese valor absoluto, quiere decir que vamos a tener en principio más desafíos que superar en términos culturales. Y en términos de distancia psíquica, porque ya dijimos que implícitamente el concepto de distancia psíquica también está aquí incluido en la desafinidad o en la afinidad cultural. Así esencialmente logramos resolver este problema. Entonces, qué interesante que menciones lo de Hofstede, porque es una herramienta muy usada en el campo de negocios internacionales y es de consulta gratuita. A veces tenemos esas herramientas, pero no nos permiten consultarlo abiertamente a todos los públicos. Entonces, qué interesante que lo mencionas y que lo usaron en el estudio. También queríamos... Sí, adelante. Quiero agregar, por cierto, Ana, y disculpa que te interrumpa,
precisamente otro aspecto que tratamos de considerar es que todas las bases de datos sean gratuitas, porque las empresas que están comenzando tienen que tratar de aprovechar el potencial que ofrece Internet, y muchas veces hay bases de datos que son pagadas. Pues normalmente cuando hacía la compilación de estas bases de datos, yo las descartaba, aquellas que eran pagadas, porque la razón de ser de esta metodología es que esa rigurosidad que en un principio empezó con una reflexión como estudiante de negocios, esa rigurosidad esté al alcance de todos. Entonces, si necesitamos que esa rigurosidad esté al alcance de todos, necesitamos también que las bases de datos sean de acceso libre. Y así como Hofstede, la base de este autor tan importante para medir la cultura, todas las demás bases de datos también son de libre acceso, sin excepción, incluyendo la base de datos de Tariffs Analysis Online de la Organización Mundial de Comercio, que nos permite consultar los aranceles de cualquier país. Entonces, todas son gratuitas, y eso evidentemente tiene otro valor muy interesante para poder emular o reproducir este artículo teórico-práctico en los procesos de selección de mercados de esas empresas, incluso de esas pymes o born globals, de esas empresas que incluso fueron creadas específicamente para ya empezar a exportar y ser globales desde su momento mismo de registro ante Cámara de Comercio. Sin duda le da un valor muy grande a la investigación que ustedes hicieron, haber usado esas bases de datos públicas. José, ustedes aplicaron en el artículo esta metodología de selección de mercados al sector químico colombiano. ¿Qué encontraron sobre ese sector? ¿Qué oportunidades encontraron cuando los desarrollaron? Muy bien, pues en este caso, en el artículo nos enfocamos solo con este producto químico, pero quiero agregar que lo interesante de esta metodología es que se puede utilizar con cualquier tipo de producto, con cualquier tipo de empresa. Es muy importante tener en cuenta esto, y esa es la razón también de por qué hemos podido hacer tantos artículos sobre esta técnica, pues porque cada vez lo hacemos con un nuevo producto, con una nueva mercancía, susceptible obviamente de ser transportado. Con servicios se podría utilizar, pero todavía no hemos logrado perfeccionarlo, pues porque los servicios son intangibles, entonces el proceso logístico de cobro de impuestos, etcétera, es completamente diferente. Pero en el caso de los tangibles, mercancías, obviamente lo hemos hecho con muchas mercancías. Lo hicimos concretamente en este caso con el sector químico, porque teníamos una base de datos de empresas que estaban ya exportando a ciertos países, y en este caso nosotros no preseleccionamos los mercados. La herramienta original lo que hace es, con la partida arancelaria, que es un código creado por la Organización Mundial de Aduanas, la World Customs Organization, por allá en la década de los 80, con un código o con la nomenclatura arancelaria, logramos identificar el producto en la base de datos del International Trade Center, que es una institución que trabaja conjuntamente con la Organización Mundial de Comercio. Introducimos esa partida arancelaria, preseleccionamos los mercados que más compran lo que yo quiero vender, y preseleccionamos 10, 20, 30, los que queramos. En los artículos normalmente hemos trabajado con 10 a 20 países, y luego empezamos a cruzar el modelo teniendo en cuenta pues los factores que ya mencionamos y las variables, y al final pues de 1 a 5 el país con la calificación más alta es el ideal de acuerdo a esta metodología. En el caso de los químicos, trabajamos entonces con unas bases de datos de empresas del sector que ya estaban exportando, que ya habían seleccionado mercados, y por supuesto, pues eso contrastó un poco la metodología inicial, pero lo tuvimos en cuenta sí para tratar de mostrarles a ellos, de todas esas empresas y países que ya están siendo objeto de selección, al final cuál es la mejor de todas. Entonces el ejercicio tiene ese valor agregado también, en este caso, en este artículo concreto. Entonces los mercados eran esencialmente, como se puede ver en el artículo, eran Brasil, México, Venezuela, Guatemala, Perú, Ecuador, etcétera. Esencialmente países americanos, centroamericanos, latinoamericanos, por supuesto. No hay países de otros continentes.
Esto está obviamente relacionado con las teorías de internacionalización de perspectiva de proceso, en donde se habla de ir gradualmente conquistando zonas aledañas y luego zonas mucho más alejadas, evidentemente. Así parece que lo hacen estas empresas químicas. Un dato curioso, no salió como el más interesante Estados Unidos, y esto es importante mencionarlo porque casi siempre Estados Unidos es el mejor mercado, pues porque tenemos unas relaciones comerciales consolidadas con ese país. Tengamos en cuenta, por favor, que nosotros nos hicimos cada vez más dependientes de Estados Unidos, porque por allá en 1994 se creó el ATPA y el APDEA, el Unfair Trade Preference o Promotion Eradication Act, que fue un acuerdo que permitió que nosotros nos fuéramos con 0 aranceles en casi todo el universo arancelario de mercancías hacia Estados Unidos. Y cuando se acabó ese acuerdo nos obligaron a firmar TLC, o sea, se acabó literalmente, y nos dijeron o firman TLC Colombia o se acaban las preferencias. Y claro, nos tocó firmar Tratado de Libre Comercio, y claro, eso hizo que nos hiciéramos casi que dependientes en una forma extrema respecto a ese país. Y a pesar de eso, a pesar también de la cercanía, de la frecuencia del tránsito, y a pesar de que es nuestro principal socio comercial, esta no es la mejor opción según la metodología. La mejor opción es Costa Rica, porque de acuerdo a los pesos que se asignaron para los factores y las variables, utilizamos una herramienta que se llama AHP de Tomasati. Cuando utilizamos esta herramienta, pues hicimos una encuesta entre esos empresarios. Ellos simplemente decían, bueno, de estos factores consideramos que este pesa más que este, de estas variables respecto a este, y al final uno hace una ponderación y obtiene unos porcentajes. Y en el caso de los factores, el que más peso tuvo con 37.63 fue el costo, es decir, todo lo relacionado con la competitividad de la empresa que está exportando en otros mercados. Lo que me pagan, por ejemplo, si yo vendo en otro mercado. Si yo preseleccioné 2 países y a mí me pagan por mis químicos $10 por kilo, mientras que en otro país me pagan 5, pues yo me voy al que me pagan 10 porque me van a pagar mejor, naturalmente. Entonces, para ellos, para los encuestados, el tema costo tiene muchísimo más peso que cualquier otra cosa. Luego el logístico, según ellos, 25.45, luego el de barreras comerciales, 20.19, luego el económico, y el cultural es el que menos peso tiene, pero obviamente tiene un peso con 5.26. Todo eso suma 100%, y Costa Rica es la mejor opción de acuerdo a nuestro artículo, con 3.52 de calificación global. Panamá también, luego aparecen otros países como El Salvador y así sucesivamente, y Estados Unidos está ahí a mitad de tabla a pesar de todo lo que acabo de mencionar. Quiero agregar también respecto a la metodología que en el artículo pues llegamos a esas conclusiones. Llegamos a la conclusión, por supuesto, de que el costo, lo logístico y las barreras comerciales es lo más importante para los empresarios encuestados. Evidentemente, si bien es cierto que ellos ya están exportando allí, hay una razón de fondo del por qué están exportando estos mercados. Y aquí voy a profundizar en breve. Pero antes de profundizar en breve, tengo que aclarar algo también, y es... si ellos quisiesen ser mucho más objetivos, lo que deberían hacer realmente es utilizar la partida arancelaria de los químicos, utilizar la base de datos del Centro Internacional de Comercio, como lo dijimos anteriormente, y preseleccionar en el mundo los primeros 20 países que más compren lo que ellos venden, incluso países de otros lugares del mundo, pues porque la globalización nos ha permitido entender que el transporte no tiene por qué ser entendido como una barrera tan determinante, o la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos deberían de hacer, pero al final en el artículo lo hicimos así porque ellos ya habían preseleccionado y estaban trabajando con estos mercados y querían en principio seguir haciéndolo. Pero si una empresa quiere trabajar con nuevos mercados, eso es lo que en principio debería hacer, preseleccionar nuevos y mirar cuál es la mejor opción. Entonces, decía hace algunos segundos atrás que las empresas por lo general tienen unos motivos de fondo del por qué terminan optando por seleccionar un mercado concreto, como sucede en este caso con estos empresarios de químicos que trabajan con países de América. Y es porque obviamente
Hay planes estratégicos exportadores que así lo pueden determinar, porque pueden hacerlo por selección de mercado por demanda mundial, porque pueden hacerlo por selección de mercados vía métodos multicriterios, como esta herramienta, aunque muy pocas empresas en principio lo deberían de haber hecho, porque se necesitarían evidentemente profesionales en negocios internacionales que conozcan estas técnicas y que las difundan en sus empresas. Obviamente porque hay un factor muy típico que cada vez pierde más protagonismo y es me recomendó una empresa, colega, que me fuera a este mercado. Esto es muy común en Colombia, o lo era. Hicimos incluso una encuesta en otro estudio para saber cuáles eran los motivos que más pesaban de los que acabo de mencionar, incluyendo también la contratación de firmas consultoras expertas, o la selección de mercados incluso por páginas amarillas e internet, que era otra de las metodologías más comunes 20 años atrás. Y al final descubrimos, con una muestra de 19 empresas en Manizales, precisamente los estudiantes de maestría con los que trabajamos en conjunto con la Universidad Autónoma de Manizales hicieron pues construimos el instrumento y ellos hicieron las encuestas y determinamos o descubrimos que en el caso de las empresas de Manizales, y obviamente esto puede ser una especie de guía para hacernos una idea de cómo funciona con otras empresas del país, el 36.84% seleccionan un mercado por vía plan estratégico exportador, es decir, hacen lo que precisamente yo criticaba mucho cuando era estudiante. No significa que esto sea malo, pero repito, suele ser muy cualitativo. Hay una carga de subjetividad muy alta allí. En segundo lugar, con un 26.32, selección de mercados por demanda mundial, es decir, muchos no analizan diversos aspectos como los que ya mencionamos, sino que simplemente este es el que más demanda, pues nos vamos para allá. Pero claro, esto es arriesgado porque es un mercado completamente saturado, un mercado con muchos retos que superar. Pero eso es lo que dicen los empresarios. En tercer lugar está la selección de mercados métodos vía multicriterio. Nos sorprendió muchísimo ver que había un 21.05% de la muestra que decían que ellos ya usaban métodos multicriterios. Es decir, que por lo menos preseleccionaban y contrastaban y daban pesos y valores. Ya eso es un avance. Que lo hagan a este nivel, pues lo desconocemos, pero ya tenemos una noción y el hecho de que haya un valor cercano a una cuarta parte, pues da esperanzas de que está aumentando la rigurosidad. Luego aparece recomendación de otras empresas del sector con un 10%, contratación de firmas consultoras expertas 5.26%, pero tengan en cuenta que este es muy costoso porque las consultoras cobran muchísimo dinero por estudios de este tipo ad hoc, a la medida. Y la selección de mercados con páginas amarillas internet casi que está extinto, o sea, prácticamente no tiene peso, y selección de mercados vía prueba y error también 0%, o sea, de la muestra ninguno utilizaba estos dos últimos métodos porque consideraban que eran muy arriesgados. José, pues en realidad mi pregunta de cierre inicialmente iba a ser como los tips que deben tener en cuenta los empresarios para la selección de mercados, pero yo creo que en la respuesta que nos acabas de dar nos explicaste de manera muy amplia cuáles son los criterios a tener en cuenta y creo que has, digamos, cubierto todos los aspectos a considerar. Finalicemos con, si lo pudiéramos resumir en 3 palabras claves, ¿cuáles serían aquellas cosas a tener en cuenta, digamos 2 o 3 puntos a tener en cuenta para esa selección de mercados? Como para que el empresario que se esté haciendo la pregunta empiece por un ABC. Muy bien, es interesante esa reflexión porque nunca lo había pensado así, pero lo primero que se me viene a la cabeza es planificación. Y evidentemente entendemos esa planificación como la capacidad de organizar cualquier tipo de operación, imaginando el inicio hasta el final. La segunda palabra que se me viene a la cabeza serían datos. No podemos planificar nada si no hay datos. Los datos son la clave. Si disponemos de buenos datos, tomamos mejores decisiones. Por esa razón, todas las bases de datos que se utilizan son oficiales. No utilizamos bases de datos que a su vez compilan datos de la fuente original, pues porque es absurdo, no tiene sentido jugar al teléfono roto. Vamos directamente a la fuente, entonces utilizamos datos oficiales.
Y una tercera y última palabra para mí sería posiblemente la palabra rigurosidad. Todo esto lo hacemos no por capricho, lo hacemos porque en la medida en que planificamos y utilizamos los datos, logramos rigurosidad. Si tenemos rigurosidad, evidentemente disminuimos la incertidumbre, que es precisamente lo que todo profesional busca evitar. Nos hacemos profesionales para aprender de un campo concreto y reducir la incertidumbre al momento de tomar decisiones. La incertidumbre es el peor aliado o el peor entorno al cual nos queremos enfrentar cuando somos profesionales, ya seamos médicos, ya seamos matemáticos, ya seamos negociadores internacionales como en este caso, politólogos, etcétera, etcétera. La incertidumbre se tiene que evitar y la forma más aproximada para evitar esa incertidumbre es tener en cuenta esas tres palabras. Bueno, José, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta conversación. A nuestros oyentes les recordamos que hoy estuvimos hablando sobre el artículo Determining Factors in the Choice of Export Markets for Chemical Products, publicado en la revista Latin American Business Review. Para los empresarios, estudiantes o demás escuchas que se quieran acercar a la matriz de análisis y a la metodología abordada en el artículo, precisamente para esta selección de mercados y con el ejemplo de este sector, les recordamos que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales del Efecto Monarca o directamente con los investigadores que publicaron este trabajo. A todos muchas gracias por escucharnos el día de hoy y no olviden que pueden encontrar el Efecto Monarca en su plataforma de podcast preferida. Calificación global, Panamá también, luego aparecen otros países como El Salvador y así sucesivamente, y Estados Unidos está ahí a mitad de tabla a pesar de todo lo que acabo de mencionar. Quiero agregar también respecto a la metodología que en el artículo pues llegamos a esas conclusiones, llegamos a la conclusión por supuesto de que el costo, lo logístico y las barreras comerciales es lo más importante para los empresarios encuestados. Evidentemente, si bien es cierto que ellos ya están exportando allí, hay una razón de fondo del por qué están exportando estos mercados. Y aquí voy a profundizar en breve. Pero antes de profundizar en breve, tengo que aclarar algo también, y es, si ellos quisiesen ser mucho más objetivos, lo que deberían hacer realmente es utilizar la partida arancelaria de los químicos, utilizar la base de datos del Centro Internacional de Comercio, como lo dijimos anteriormente, y preseleccionar en el mundo los primeros 20 países que más compren lo que ellos venden, incluso países de otros lugares del mundo, pues porque la globalización nos ha permitido entender que el transporte no tiene por qué ser entendido como una barrera tan determinante, o la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos deberían de hacer, pero al final en el artículo lo hicimos así porque ellos ya habían preseleccionado y estaban trabajando con estos mercados y querían en principio seguir haciéndolo, pero si una empresa quiere trabajar con nuevos mercados, eso es lo que en principio debería hacer, preseleccionar nuevos y mirar cuál es la mejor opción. Entonces, decía hace algunos segundos atrás que las empresas por lo general tienen unos motivos de fondo del por qué terminan optando por seleccionar un mercado concreto, como sucede en este caso con estos empresarios de químicos que trabajan con países de América. Y es porque obviamente hay planes estratégicos exportadores que así lo pueden determinar, porque pueden hacerlo por selección de mercado por demanda mundial, porque pueden hacerlo por selección de mercados vía métodos multicriterios, como esta herramienta, aunque muy pocas empresas en principio lo deberían de haber hecho, porque se necesitarían evidentemente profesionales en negocios internacionales que conozcan estas técnicas y que las difundan en sus empresas. Obviamente porque hay un factor muy, muy típico que cada vez pierde más protagonismo y es me recomendó una empresa, colega, que me fuera a este mercado. Esto es muy común en Colombia, o lo era. Hicimos incluso una encuesta en otro estudio para saber cuáles eran los motivos que más pesaban de los que acabo de mencionar, incluyendo también la contratación de firmas consultoras expertas, o la selección de mercados incluso por páginas amarillas e internet, que era otra de las metodologías más comunes 20 años atrás.
Y al final descubrimos, con una muestra de 19 empresas en Manizales, precisamente los estudiantes de maestría con los que trabajamos en conjunto con la Universidad Autónoma de Manizales hicieron pues construimos el instrumento y ellos hicieron las encuestas y determinamos o descubrimos que en el caso de las empresas de Manizales, y obviamente esto puede ser una especie de guía para hacernos una idea de cómo funciona con otras empresas del país, el 36.84% seleccionan un mercado por vía plan estratégico exportador, es decir, hacen lo que precisamente yo criticaba mucho cuando era estudiante. No significa que esto sea malo, pero repito, suele ser muy cualitativo. Hay una carga de subjetividad muy alta allí. En segundo lugar, con un 26.32, selección de mercados por demanda mundial, es decir, muchos no analizan diversos aspectos como los que ya mencionamos, sino que simplemente este es el que más demanda, pues nos vamos para allá. Pero claro, esto es arriesgado porque es un mercado completamente saturado, un mercado con muchos retos que superar. Pero eso es lo que dicen los empresarios. En tercer lugar está la selección de mercados métodos vía multicriterio. Nos sorprendió muchísimo ver que había un 21.05% de la muestra que decían que ellos ya usaban métodos multicriterios. Es decir, que por lo menos preseleccionaban y contrastaban y daban pesos y valores. Ya eso es un avance. Que lo hagan a este nivel, pues lo desconocemos, pero ya tenemos una noción y el hecho de que haya un valor cercano a una cuarta parte, pues da esperanzas de que está aumentando la rigurosidad. Luego aparece recomendación de otras empresas del sector con un 10%, contratación de firmas consultoras expertas 5.26%, pero tengan en cuenta que este es muy costoso porque las consultoras cobran muchísimo dinero por estudios de este tipo ad hoc, a la medida. Y la selección de mercados con páginas amarillas internet casi que está extinto, o sea, prácticamente no tiene peso, y selección de mercados vía prueba y error también 0%, o sea, de la muestra ninguno utilizaba estos dos últimos métodos porque consideraban que eran muy arriesgados. José, pues en realidad mi pregunta de cierre inicialmente iba a ser como los tips que deben tener en cuenta los empresarios para la selección de mercados, pero yo creo que en la respuesta que nos acabas de dar nos explicaste de manera muy amplia cuáles son los criterios a tener en cuenta y creo que has, digamos, cubierto todos los aspectos a considerar. Finalicemos con, si lo pudiéramos resumir en 3 palabras claves, ¿cuáles serían aquellas cosas a tener en cuenta, digamos 2 o 3 puntos a tener en cuenta para esa selección de mercados? Como para que el empresario que se esté haciendo la pregunta empiece por un ABC. Muy bien, es interesante esa reflexión porque nunca lo había pensado así, pero lo primero que se me viene a la cabeza es planificación. Y evidentemente entendemos esa planificación como la capacidad de organizar cualquier tipo de operación, imaginando el inicio hasta el final. La segunda palabra que se me viene a la cabeza serían datos. No podemos planificar nada si no hay datos. Los datos son la clave. Si disponemos de buenos datos, tomamos mejores decisiones. Por esa razón, todas las bases de datos que se utilizan son oficiales. No utilizamos bases de datos que a su vez compilan datos de la fuente original, pues porque es absurdo, no tiene sentido jugar al teléfono roto. Vamos directamente a la fuente, entonces utilizamos datos oficiales. Y una tercera y última palabra para mí sería posiblemente la palabra rigurosidad. Todo esto lo hacemos no por capricho, lo hacemos porque en la medida en que planificamos y utilizamos los datos, logramos rigurosidad. Si tenemos rigurosidad, evidentemente disminuimos la incertidumbre, que es precisamente lo que todo profesional busca evitar. Nos hacemos profesionales para aprender de un campo concreto y reducir la incertidumbre al momento de tomar decisiones. La incertidumbre es
el peor aliado o el peor entorno al cual nos queremos enfrentar cuando somos profesionales, ya seamos médicos, ya seamos matemáticos, ya seamos negociadores internacionales como en este caso, politólogos, etcétera, etcétera. La incertidumbre se tiene que evitar y la forma más aproximada para evitar esa incertidumbre es tener en cuenta esas 3 palabras. Bueno, José, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta conversación. A nuestros oyentes les recordamos que hoy estuvimos hablando sobre el artículo Determining Factors in the Choice of Export Markets for Chemical Products, publicado en la revista Latin American Business Review. Para los empresarios, estudiantes o demás escuchas que se quieran acercar a la matriz de análisis y a la metodología abordada en el artículo, precisamente para esta selección de mercados y con el ejemplo de este sector, les recordamos que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales del Efecto Monarca o directamente con los investigadores que publicaron este trabajo. A todos muchas gracias por escucharnos el día de hoy y no olviden que pueden encontrar el Efecto Monarca en su plataforma de podcast preferida.